Una mujer que fue víctima de un intento de homicidio vive hoy oculta y con temor, ya que el sujeto que intentó asesinarla escapó desde la comisaría donde estaba recluido a la espera del juicio en su contra y sigue prófugo. Se trata de quien era su pareja, un carabinero que, estando en servicio activo, intentó quemar la casa donde ella dormía junto a sus 3 hijos. Actualmente existe una alerta nacional para dar con el paradero de este peligroso ex uniformado. El reportaje es de Camilo Zavala. En el 2018, cuando él me agredió, yo hice la denuncia y me fui a la ciudad de Los Ángeles. Y a este lugar llega, ¿no es cierto?, el sujeto, en ese momento funcionario activo de Carabineros, y acomete un vehículo que está estacionado justo a las afueras de la casa con fuego, provocando un incendio. Yo necesitaba pagar ese auto porque si el auto explotaba, mi hijo iba a explotar adentro de mi casa. Un autito que quedó todo chorrascado. Él sabía que al lado, a menos de 50 centímetros, estaba una cañería de gas. El sujeto es detenido y es formalizado, pero en definitiva logra convencerse a un tercer sujeto que lo ayude a fugarse. ¿Qué hay detrás de este caso? ¿Cómo es el plan de fuga? ¿Y quién lo ayuda a escapar? Todo esto es terrible. A Janet la vamos a proteger y no mostraremos su rostro. En esta entrevista nos pide que dejemos en incertidumbre la ciudad donde vive actualmente con sus hijos. Denuncia, teme por su vida, porque ha sido víctima en reiteradas oportunidades de violencia intrafamiliar y en este instante la ubicación del agresor, su expareja, es un misterio. Nos cuenta que todo comienza en 2011 cuando se enamora de un carabinero con quien, fruto de una relación, va a tener 2 hijos. Al inicio de este vínculo sentimental, dice, parecía ser un hombre amable y preocupado, pero de un momento a otro, asegura, su perfil comienza a girar hacia alguien impulsivo y violento. La primera vez que él me pegó, yo estaba embarazada, tenía alrededor de 6-7 meses. Y yo le hice un reclamo por unas actitudes de él. Hice la denuncia, pero al final después quedó en nada porque yo misma la retiré. Para no afectarlo a él en su trabajo y que mi hija conociera a su papá. Y yo no quería dejar otra hija sin papá, porque anteriormente yo tenía 2 hijas y su papá nunca más volvió. Me dejaste claro de que lo único que te daban ganas era de matarme. Salió de tu boca. Salió de tu boca. ¿Cómo me vas a decir que te dan ganas de matarme, Antonio? Sí, por eso yo no quiero ir contigo. Janet manifiesta, esta es solo una prueba de los numerosos comportamientos agresivos que sufre con él. Ella es quien lo graba, sostiene. Nada cambia con el tiempo cuando viven entre Santiago y Río Bueno por los traslados de su entonces pareja en la institución uniformada. Me has dicho una infinidad de cosas. Dices que no te puedo agarrar los... ¿Por qué no? Por eso, este chantaje emocional, Janet. No, te estoy diciendo la verdad. Entonces me mandan más, pues, Janet. No, se me dice que no vengo más. Ya. Y no sé, acabas que me estoy grabando la web aquí, porque como soy de la tienes, pues. Janet denuncia, la situación no da para más, se siente intimidada, vulnerada. Es por eso que toma la decisión de abandonar Santiago y viaja junto a sus hijos a 500 kilómetros de distancia y llega hasta Los Ángeles, región del Biobío, para comenzar una nueva vida justo en esta casa. Finalmente llega una instancia que deja a esta mujer sin pensamientos dubitantes y luego de 7 años de relación decide otra vez denunciar. Ahora, para que la justicia actúe en contra de su agresor, el carabinero, cuyo nombre es Luis Antonio Mancini.
Ahí después me pegó en diciembre del 2018 porque yo le dije que no llevara al niño a donde su mamá. De ahí me arrastró hasta la cocina, enfrente de mis hijos. Lo tomaron detenido. Mancilla, en ese minuto, sargento de Carabineros, es formalizado por lesiones menos graves y amenazas. El tribunal lo deja con una orden de alejamiento, pero cuando quede sin efecto, este hombre no dudará, según la indagatoria, en volver donde Janet para ejecutar un ataque en contra de ella y de sus propios hijos. Las diligencias policiales concluyen que el 5 de noviembre de 2020, el otrora uniformado llega en su vehículo hasta Villa Altos del Petrohue. Prácticamente hay cero movimiento. El reloj marca la 1:30 de la mañana y es el punto álgido de la pandemia. La dinámica de los hechos es que las víctimas, que son la ex conviviente del imputado y sus 3 hijos, 2 de los hijos del imputado, vive en su casa de Los Ángeles y a este lugar llega, ¿no es cierto?, el sujeto investigado, en ese momento funcionario activo de Carabineros. Estaba durmiendo con los niños, con mis 3 hijos, y de repente escucho un ruido. Y mi perrita, esta que está conmigo, empieza a ladrar y ella tiene un ladrido bien particular que es muy finito. El sujeto acomete un vehículo que está estacionado justo a las afueras de la casa, lo acomete con fuego, provocando un incendio. Incendio que pudo haber provocado la muerte de todas las personas que estaban adentro de la casa. Un autito que quedó todo chorrascado. Me levanto, abro la ventana y yo lo veo que él va con un overol azul, con un gorro pasamontaña, arrancando hacia el lado izquierdo. Y cuando yo veo que el auto está en llamas, yo le grité unos improperios por la ventana y mis vecinos me escucharon. Desperté a los niños, traté de sacarlos de la casa, pero no podía porque el auto estaba en llamas a la entrada. Y yo necesitaba apagar ese auto porque si el auto explotaba, mi hijo iba a explotar adentro de mi casa. La rápida asistencia de los vecinos es clave para salvar a Janet y a sus hijos. Raúl es uno de ellos. Él nos deja claro cuál era el supuesto propósito del, en ese entonces, sargento de Carabineros. Si ustedes se fijan, ahí tenemos gas por cañería y tenemos también el tema del agua, pero estamos muy cerca del gas. Gas natural subterráneo. Gas natural subterráneo. O sea, líquido acelerante, más sí. Gas natural más subterráneo. Gas natural, no. Una bomba. El ataque le provoca algunas quemaduras a Janet. Se los cuento porque no quiero hacer una más. Mi cara quedó toda quemada porque tuve que apagar el auto que vinieron a quemar adentro de mi casa para matarme con mis hijos. Me tuve que rapar mi pelo. No entiendo cómo me equivoqué tanto en darle un papá a mi hijo tan malo, de un corazón tan podrido. El sujeto hechor huye del lugar, no es detenido en flagrancia, producto de antecedentes de investigación de toda índole, pero entre otros la propia víctima, ¿no es cierto?, que en definitiva da los primeros atisbos de quien podría haber cometido un hecho tan brutal como el que estamos hablando. Recordemos que acá estaban con ella 3 niños, digamos. La investigación georreferencia el auto del uniformado agresor. Peajes, placa patente y otros elementos finalmente lo posicionan en la casa de su madre en Río Bueno. Ahí es detenido. Y es formalizado. ¿Formalizado por qué? Un femicidio frustrado, delito que comete respecto de su ex conviviente. 2 parricidios frustrados, delitos que comete respecto de sus 2 hijos en común con la víctima, y un homicidio frustrado que comete respecto de aquel niño o niña que es hijo de la víctima, pero no hijo de él. El uniformado en cuestión es de inmediato dado de baja
y queda en prisión preventiva en la tenencia Los Jazmines de Valdivia, unidad policial, donde comenzará a urdir un insospechado plan de fuga y que pronto va a prosperar, de acuerdo a la investigación, con la complicidad de su mamá y la pareja de esta, un hombre de 80 años. Él se escapó el año pasado. Yo supe, creo que un día, 2 días después. Josefa tiene 19 años. Es hija del primer matrimonio de Janet. Nos transmite su extrema inquietud e intranquilidad porque su padrastro, el ex sargento, sea un fugitivo. Llegué a tener punto fijo, día y de noche, las 24 horas del día. ¿De protección de carabineros? De protección. Su preocupación toma fuerza en que este sujeto, buscado por la justicia, pueda volver y cometa un ataque similar al anterior, donde ella también estaba presente. Ahora vive a cientos de kilómetros de distancia de su madre. Tampoco diremos dónde. Están separadas por un tema de seguridad. Si hay alguien que lo vea, que tenga pistas, que nos ayude dando su declaración. Porque para mí, para mi familia, es un tormento. Nos expresa que es desesperante no saber dónde está este exfuncionario de Carabineros en fuga, formalizado por atacar e intentar causarle la muerte a su propio núcleo familiar. Para la Fiscalía, así es como lo hace. Así es como logra huir de la prisión preventiva. Es 17 de junio de 2023. El caso está en investigación. El ex sargento Mancilla cumple la medida cautelar en la tenencia y es custodiado por otros carabineros. Uno de ellos, un suboficial llamado Miguel Sanzana, quien, según el parte policial, se encuentra con lo siguiente cuando va hasta el dormitorio del imputado. Evidencia, un bulto sobre la cama envuelto en frazadas, el cual simulaba que el detenido se encontraba dormido, ante lo cual comenzó a hablarle y al ver que éste no respondía, se acerca con el fin de cerciorarse de su estado de salud, percatándose que bajo las frazadas se mantenían almohadas, no encontrándose el imputado. El ex sargento Mancilla evade todos los sistemas de seguridad de la tenencia y escapa fácilmente de la prisión preventiva. La indagatoria lo posicionará en Arauco, Temuco y en Los Ángeles, pero no se logra dar con él. Esta fuga es con la cobertura de un tercer sujeto. Según la investigación, luego de estructurar un plan de fuga, el ex sargento Mancilla saldrá desde aquí, el terminal de buses de Los Ángeles, rumbo a Santiago para luego escapar del país. Y sí, lo hará en compañía de su supuesto encubridor, la pareja de su madre, Manuel Jesús Cuevas. ¿Cuáles son los antecedentes y cómo se logra determinar que esta persona es el encubridor? Porque hay imágenes de cámaras, hay que lo siguen en los viajes, ¿no es cierto? Hay una serie de antecedentes y finalmente el antecedente de Policía Internacional que le dice a usted que ese día, cuando el imputado principal logra salir del país, en el cruce de los Libertadores. En el cruce de los Libertadores, su encubridor, y esto es un poco irónico, no logra salir porque tenía un antiguo antecedente policial que lo mantenía como con algún aviso que no podía salir. El otrora uniformado, Luis Antonio Mancilla, logra salir de Chile. Manuel Jesús Cuevas será formalizado como encubridor. En la audiencia se expone la declaración del hombre de 80 años, quien reconoce que su pareja, Magdalena Garrido, madre del ex sargento, es quien lo persuade y le pide colaboración para este plan de fuga. También hay un antecedente en la declaración que doña Magdalena, días antes de la fuga, le depositó $1 millón a don Manuel Cuevas para 2 objetivos: para que comprara dólares y para que comprara todos los pasajes del bus. Doña Magdalena le contó que su hijo Antonio iría en definitiva a La Rioja, en Argentina. ¿Por qué? Porque tenía un amigo en ese lugar, en La Rioja. Y a la madre no se le puede formalizar en este caso como los parientes no, los parientes, la ley los exonera de encubridores, o sea,
Pueden ser encubridores, pero si lo son, están exonerados de responsabilidad penal. Y eso por su casa de Río Bueno. También buscamos conversar con la pareja de esta última, el encubridor, Manuel Cuevas, quien está solo con medidas cautelares. Tampoco lo encontramos en su casa de Arauco. La Fiscalía afirma que existe una frenética actividad para poder ubicar al ex sargento Mancilla y hacerle caer el peso de la justicia. Desde el Ministerio Público también aseveran la historia sería distinta si se hubiese recibido la información de esta fuga a tiempo. ¿Por qué no impedimos? ¿Por qué no alcanzamos a impedir que saliera del país? Porque es algo que usted se puede preguntar y quienes nos escuchan también. Porque cuando nosotros supimos de esto, él ya había... Los antecedentes revelan que él ya había salido del país. Tampoco se descarta complicidad de funcionarios de la tenencia Los Jazmines en la huida del ex sargento. Al respecto, nos comunicamos con Carabineros. La institución informa que el sumario interno en la unidad policial es suspendido mientras el caso esté en investigación. En paralelo, a través de un comunicado, señalan que en coordinación con las instituciones de seguridad correspondientes, de manera inmediata se activó una alerta nacional de localización y recaptura del fugado. Yo no sé si él puede haber vuelto a Chile o no, porque como en Chile las puertas están abiertas de par en par y la gente entra y sale por todos lados. Janet, víctima en esta historia, hace el llamado a siempre denunciar. En su caso, su agresor fue detenido, pero imprevisiblemente huyó, dejando al desnudo la poca seguridad en una tenencia donde el ex uniformado, sin problema alguno, logró salir para quedar inubicable. Actualmente, el ex sargento Luis Antonio Mancilla tiene 47 años. Esta es la última imagen física de él. ¿Dónde está? Ahí, el misterio.